Atención a la última hora respecto a la Casa Real Británica, porque tenemos informaciones que en este sentido, bueno, pues cobran valor respecto a la enfermedad de Carlos III. A sus 76 años ha reaparecido en las lejanas tierras de Caithness con ese diagnóstico de cáncer a cuestas y parece, dicen que ha vuelto a esos tratamientos alternativos a la quimioterapia al no ver ciertos avances. Son tristes noticias. Él ha inaugurado su retiro estival asistiendo como cada año a los May Highland Games, que es un ritual escocés, no solo folclore y tradición, sino también una declaración de pertenencia, de memoria y de resistencia. Se le ha visto andando muy lento, muy pausado y, eso sí, con un rostro estoico que ha llamado bastante la atención. Rodeado de gaiteros, de bailarines, el rey se encuentra solo frente al tiempo. Camila, en este caso, lo espera en Balmoral y, bueno, su prima sí le ha acompañado entre la muchedumbre. Todo el mundo observando, los tabloides hablando y Carlos III, bueno, pues está decidido un poco a seguir esos tratamientos alternativos que en algún otro momento pues no le han terminado de funcionar. Recordemos que Concha Calleja reveló que no quería seguir la quimioterapia ni los tratamientos que le estaban diciendo los profesionales de la salud, los médicos, y que estaba con unas cápsulas de café y unos zumos que de hecho bueno, pues le provocaron un mal peor respecto a su cáncer. A Carlos III se le ha visto caminando con un bastón, eso sí, con toda la dignidad que puede tener un rey, sobre todo la de sostenerse. Bueno, la verdad es que llama bastante la atención. Verlo en esas imágenes con bastón, bueno, pues ha supuesto, bueno, habladurías dentro del Reino Unido, especialmente en los tabloides, que en estos momentos se están dedicando un poco a criticar esa vida ostentosa. De repente parece que todo ha venido en cuestión de semanas. De William ya teníamos un poco la impresión de que trabajar no le gusta mucho. Pero ya no es solo que lo pongan de vago, sino que además junto a Kate Middleton los están calificando de ostentosos. Primero por sus vacaciones y ahora por un yate millonario. También porque se pretenden retirarse a un castillo también enorme, de lujo. Y bueno, pues está llamando la atención. En cualquier caso, en John O'Rourke, el último confín del mapa británico, Carlos ha caminado entre la multitud enfundado en el uniforme emocional de las Highlands, es decir, el kilt de tartán, la chaqueta de tweed, los calcetines altos y ese pequeño puñal ceremonial, voy a ver si lo pronuncio bien, Xian Dub, que solo los zurdos colocan en el calcetín derecho como manda la tradición. Él ha asistido a danzas, lanzamientos de troncos, cabellos blancos y saludos pausados, y el rey en este sentido, con una sonrisa cansada pero firme, ha sido su bastón en este sentido lo que ha acaparado más las miradas, más que el tartán, más que el whisky o el saludo al artesano local. Un walking stick de líneas nobles y madera oscura que le ha acompañado como una sombra digna, más simbólica que médica, aunque los rumores no distinguen entre lo uno y lo otro. El rey usa bastón, sí, y aunque en palacio aseguran que no es una ayuda funcional, sino un guiño a las costumbres del campo, lo cierto es que la imagen de un monarca en tratamiento oncológico, sujetándose al mundo con la punta de un bastón, al final tiene más peso que 100 comunicados oficiales. Siempre hemos dicho que la comunicación en Buckingham y en Kensington es distinta al resto de casas reales europeas, y que sobre todo está envuelto en un aura de oscurantismo que los tabloides llaman misterio, y desde hace unos años pues precedido también un poco por esa maquinaria de la Royal Rota que en estos momentos dirige Camila. Carlos camina, observa, toca las manos de los suyos, bromea.
Hasta bebe un sorbo de whisky escocés que arde con dignidad entre las vísceras y ríe. Ahora vamos a ver algunas imágenes, pero bueno, se ve, ya digo, lentitud en sus pasos, una fragilidad reciente que no se maquilla ni con el tweed ni con ningún tipo de tradición ancestral. Y es verdad que no es la primera vez que lleva bastón, lo ha utilizado en Windsor, en Chelsea y también en Balmoral. Pero esta vez es distinto, no es un adorno sino un síntoma de lo que viene. Camila no estuvo, faltó ese brazo cómplice que lo ha acompañado desde el principio de esta enfermedad silenciosa. Y en su lugar se ha encontrado con su prima, Lady Sarah Shatto, que ha llenado los vacíos con conversación pausada, risas discretas, una compostura que parece una segunda piel, que le ha permitido algunos gestos espontáneos, como llevarse la mano a la frente ante una exhibición de fuerza o dedicar una mirada larga al cielo que no sabemos si agradecía o preguntaba. Mientras tanto, sus hijos, en Londres y en California, esos ecos de la familia Windsor siguen latiendo en otro registro. Su hijo menor, con el que se habla que en este sentido podría haber una reconciliación pronta, pues se encuentra a medio camino entre el exilio y la nostalgia. Harry ya lo ha dicho de viva voz, me encantaría una reconciliación con mi familia, pero lo cierto es que más que... yo creo que no es una súplica, pero sí vemos aquí un movimiento de reloj de arena un tanto raro. Él dijo una frase bastante significativa, dice: no sé cuánto tiempo más estará aquí, la vida es preciosa, y bueno, una sinceridad evidentemente de quien ya no tiene nada que perder, no mantiene contacto directo con su padre, pero deja caer que conoce detalles de su estado por otras vías, entendemos que por sus primas, las hijas de Sarah Ferguson, que siguen teniendo relación con Harry, que dicen que todo podría solucionarse si él dejara que los expertos actuaran. Esas palabras de Harry, unidos a otras noticias que han salido en medios estadounidenses como News Nation Now, aseguran que el rey Carlos III ha rechazado la quimioterapia en favor de tratamientos menos agresivos, y todo esto pues ha hecho saltar las alarmas con esas imágenes. Una fuente cercana ha citado sin rodeos, dice: Carlos es un hombre enfermo y sí, tiene cáncer. El rey ha negado gravedad, pero los rumores persisten, y más después de las imágenes que vamos a ver. El bastón no ayuda a disipar esos rumores y bueno, pues parece estar librando su batalla con la misma discreción británica con la que se toma el té. No hay dramatismos, pero tampoco hay pausa. Mientras el trono sigue su curso, la vida privada del soberano encuentra pequeñas chispas de alegría. Por ejemplo, la boda de su sobrino Peter Phillips, que es el hijo de su hermana, la princesa Anne, que ya ha anunciado su compromiso con Harriet Sperling, una mujer discreta y alejada de la primera línea mediática. Después de más de un año de relación silenciosa habrá boda y quizás pueda ser una excusa para que la familia se reúna, como en los viejos tiempos antes del Mexit, antes de las entrevistas, antes del dolor y de la distancia. En los May Highland Games, entre los ecos de la gaita y el olor a turba mojada, el rey Carlos III ha querido seguir siendo eso, rey. No por decreto ni por linaje, sino por la obstinación de cumplir con su gente, con su madre ya muerta, con su abuela que fundó este festival hace más de medio siglo, y mientras tanto camina con bastón, camina con historia, camina con enfermedad y lo importante, camina. Vamos a ver las imágenes de este evento donde ha reaparecido. Aquí lo vemos sentado efectivamente con el bastón, con el típico traje escocés. Sí, se le ve un poquito más delgado, más avejentado. Esta ha sido, bueno, yo es que lo suelo ver porque nos ocupamos de estos temas, entonces lo suelo ver un poquito más a menudo, pero esta foto sí me ha llamado poderosamente la atención. El rey Carlos III bebiendo ese sorbito de whisky, algo que no debe hacer, evidentemente por su cáncer. Fijaos que las manos, que siempre las suele tener hinchadas, no están tan rojas como otras veces, e incluso la tez en la cara se le ve cierta palidez, un tono que a mí personalmente pues no me gusta. Yo espero que realmente pues haga caso a los profesionales de la salud
Está muy bien creer en la homeopatía, pero bueno, esa fuente dice que si él hiciera un poquito más de caso a los médicos, pues probablemente le iría mejor. No quiere y bueno, pues esta es la situación en estos momentos de Carlos III. Fuerte. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. Abajo en la descripción, uniros al canal de WhatsApp para no perderos nada. Gracias por estar ahí.